Pulso Informativo, una conexión con el mundo. Jaime Maussan se ha convertido en un líder mexicano del estudio del fenómeno ovni y la vida extraterrestre. Nos hace meditar sobre algunas incógnitas, sobre un Dios infinito, nuestro Creador, en una creación infinita y tiempo infinito. Pulsoinformativo.org platicó con él previo a la conferencia que dictará el 5 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y nos habla de las Sagradas Escrituras, la percepción de la fe con respecto de la vida extraterrestre y la posibilidad de que entre los extraterrestres existan verdaderos ángeles que siembran la semilla de la fe en el universo. Mira, Alejandro, yo considero que hemos sido visitados desde hace milenios. Me parece a mí que muchos de los pasajes de la Biblia están íntimamente relacionados a este fenómeno. Por tanto, considero que es un fenómeno que interesa profundamente a la Iglesia Católica. Lo hemos visto en los últimos años con las declaraciones de José Gabriel Funes, el astrónomo del Vaticano, que nos dice que estos seres son nuestros hermanos. Ya antes Corrado Balducci habría generado un gran interés incluso en el propio Papa Juan Pablo II, cuando él se presentaba en la televisión en Italia, presentaba algunos de los videos incluso de México y se hablaba ya de esta presencia. Por tanto, el interés de la humanidad y particularmente de la Iglesia en torno a este tema es cada vez más grande. Considero que existe una profunda curiosidad para establecer cuáles de estos pasajes que se encuentran en antiguos textos religiosos podría estar asociados al fenómeno de las visitas de otros mundos. Como sabemos, existen diversas clases de civilizaciones en el espacio, las llamadas tipo 1, que serían civilizaciones muy adelantadas con una comunicación global en sus planetas, civilizaciones que ya han logrado llegar hasta otros mundos, civilizaciones que han controlado el crecimiento poblacional, civilizaciones que han encontrado la autosuficiencia. Las civilizaciones tipo 2 son aquellas que incluso han controlado los fenómenos naturales, como es el vulcanismo, el clima. Son civilizaciones que toman ya toda la energía que produce su propia estrella. Civilizaciones que han logrado un desarrollo verdaderamente extraordinario. Y las civilizaciones tipo 3, que son las que deben interesar más a la Iglesia, son civilizaciones que no solamente han logrado ya la sustentabilidad, que han llegado a lugares muy alejados, sino que se dedican básicamente a estar de alguna manera llevando un mensaje que podríamos considerar un mensaje divino, ¿no? Donde el bien, donde el amor son los elementos, los valores esenciales, ¿no? Civilizaciones que se dedican de alguna manera a evangelizar o a lo que podríamos llamar de alguna manera establecer la semilla de las religiones. Y esto podría directamente aplicarse, te repito, a estos pasajes de la Biblia. Entonces, el ser humano requiere poder establecer más allá de cualquier duda que se trata de algo real, no nada más que se trata de posibles interpretaciones o que las evidencias que se presentan puedan ser o no consideradas como auténticas, sino el ser humano requiere ya de evidencias físicas. Por ello, y agradezco tu invitación para dar a conocer a tus televidentes que el próximo 5 de mayo en el Auditorio Nacional vamos a presentar esas evidencias físicas que podrían demostrar, ¿no? Y yo creo que la Iglesia sabe que estas cosas van a suceder, sabe que todo esto es cierto y por tanto se está adaptando a este cambio. O sea, yo creo que el interés que tenía Juan Pablo II y que después tuvo Benedicto XVI, no lo veo tan claro ahora con el Papa
Francisco, a pesar de que en su juventud él fue pues un apasionado del tema, no ha dado esas manifestaciones que tuvimos con los dos papas anteriores, lo cual no quiere decir que no puedan ser en los próximos años, en los próximos meses, y creo que, insisto, se están adaptando a una noticia quizá como la que vamos a dar, de que las imágenes que tenemos son de seres extraterrestres, que vamos a presentar imágenes de los muy posiblemente seres que fueron recuperados en Roswell. Entonces, por ello es importante para los católicos, para cualquier ser humano, pero muy especialmente a los católicos, dado que la Iglesia ha dado estas señales de que tiene un gran interés, de que están realmente pues siguiendo muy de cerca todo esto que está pasando. Yo no dudo que vaya a suceder. Sin embargo, pues no sabemos exactamente cómo está pensando su santidad Francisco en torno a esto, pero voy a repetirte, creo que las señales que se manifestaron en los últimos años fueron muy claras en torno a esta preparación que se tiene que hacer en la mente de la gente religiosa, de los católicos, a estos posibles cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque representan cambios brutales. Un Dios infinito, una creación infinita, un tiempo infinito, inquietudes que ya existían en el siglo XVI, que nos hacen pensar que las posibilidades son infinitas de vida en la creación, en el universo. Jaime Maussan nos da su punto de vista al respecto. Bueno, yo creo que el desarrollo de la ciencia nos ha permitido establecer lo que podría ser un inicio físico de este universo, ¿no? Sin embargo, lo que no es explicable es por qué cuando soy bueno, cuando hago el bien, cuando practico el amor, me siento mejor. Y por qué las civilizaciones que lo hacen así pueden sobrevivir más que las que no lo hacen, las que están más ligadas a la destrucción, a la afectación, al anticlimax que significa el posible desarrollo. Desde luego, o sea, la violencia, el mal, la mentira, todo lo que está relacionado. Y por qué de una forma nos va bien, por qué de la otra forma, aunque momentáneamente parecería lo contrario, finalmente queda claro que lo único que verdaderamente sobrevive es lo que está basado sobre bases de ética, de verdad, de honestidad, ¿no? Lo demás, pues, no perdura. Aunque pueda tener un éxito momentáneo, finalmente vemos que los violentos, pues, mueren ante la misma violencia y los malos son producto de la misma, y son víctimas de su misma maldad. Y lo puedes ver, ¿no? Los nazis, todos aquellos que practicaban pues todas estas líneas de violencia, pues terminan autoaniquilándose los propios narcotraficantes. Entonces, para mí ahí es donde está Dios. O sea, si tú me preguntas dónde está Dios, Dios está en el bien. Dios está en salir a la calle y darle una manta a un señor que tiene frío allá afuera, o darle de comer, y lo que me hace sentir a mí. O cuando tú le das un regalo inesperado a una persona y cuando ves su cara y después de que se lo entregas y sientes que le has producido una gran emoción, sientes a sí mismo una gran emoción, a veces quieres llorar. ¿Por qué? Porque entonces yo digo que ahí es donde está Dios. Yo creo que todos somos hijos de Dios y todo es producto de algo, de una idea, de un principio, de una intención, de la intención divina. Realmente son misterios demasiado grandes para los seres humanos, pero te quiero insistir de que existe una profunda interrelación entre las visitas extraterrestres y los principios religiosos. Y el tiempo lo va a demostrar. Y creo que ese es el interés que se ha encontrado profundamente en la Iglesia. La Iglesia no está en contra de este fenómeno, eso ha sido ya muy claro. Y ahora hay que esperar, porque desafortunadamente en este mundo de escepticismo que se ha generado a partir de los
oscuros intereses, muy específicamente de algunos gobiernos, de algunos militares que hay, como en los Estados Unidos, pues produce una reacción contraria, ¿no? Y cuando viene el anuncio de José Gabriel Funes, pues muchos cuestionamientos, y como que la iglesia ahorita, yo siento que ahorita quiere descansar de eso y no quiere meterse en más discusiones o más polémica en torno al tema, pero creo que quedó muy clara esa manifestación y para mí es una de las noticias más importantes en los últimos 2000 años del desarrollo de la religión católica. El experimentado periodista, ahora especializado en esos temas de ufología y vida extraterrestre, promete presentar evidencias nunca vistas el 5 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional, que nos dicen cambiarán la vida y la percepción de la creación y la fe. Presentaré evidencias que demuestran que se mintió, que efectivamente cayeron seres, y si una de estas fotografías es verdadera, son dos fotografías del mismo ser. Si estas fotografías son ciertas o transparencias, si estas evidencias físicas demuestran su autenticidad, entonces se tendría que aceptar que estamos siendo visitados. Y si estamos siendo visitados por unos, significa que estamos siendo visitados por muchos. Y significa que todo tendría que ser reconsiderado y que la propia Biblia tendría que ser analizada nuevamente para establecer cuáles de esas vivencias o esos relatos que aparecen ahí podrían estar relacionados a este fenómeno. O sea, considera esto, una civilización tipo 3 que ande en el universo, en los planetas que se están desarrollando, sembrando las ideas divinas, sembrando las ideas del amor, del bien, pues no son esos los ángeles. No son esos, o sea, ¿cuál sería la diferencia, no? Seres extraordinarios, seres que prácticamente son ya eternos, que han alcanzado la vida eterna, que han alcanzado, ¿no es exactamente lo que nos dice la Biblia? Entonces, ¿no podrían ser estos seres? Y que a lo mejor son como nosotros, o a lo mejor no, pero muy probablemente lo sean. Y, o sea, yo considero que ya va a tener que volver a revisar, y entonces a lo mejor toma más sentido todo. Todo viene de seres, de alguna manera, iguales a nosotros, pero mucho más desarrollados, que finalmente esos son, a mí me parece, la figura que tenemos de los santos y que tenemos de los seres excepcionales, ¿no? Los que alcanzan ese nivel, Jesús, ¿no? Que alcanzó un nivel extraordinario, que nace como un ser humano, eso es innegable, y que precisamente por sus ideas, por su praxis, por cómo era, pues alcanza niveles elevadísimos, donde nosotros nos convencemos que es un verdadero hijo de Dios. Bueno, todos somos hijos de Dios. Entonces, debe de ser muy interesante para los católicos el asistir a un evento serio donde se va a manejar seriamente estas evidencias, donde se les va a dar aval científico, donde van a haber investigadores muy precisos y se va a dar mucha información respecto a este tema. Es algo que no va a poder ser destruido ni dejado de lado. Se le va a cuestionar que si un ser humano con una malformación, que si es otra cosa, pero las imágenes van a quedar. Entonces, tarde o temprano el ser humano, con esta evidencia hecha pública, va a tener que aceptar, considero yo, que esto es cierto y que nos están visitando. Interesante la posición de Maussan, que también ha viajado a Inglaterra para grabar y tratar de entender las imágenes extraordinarias que han surgido grabados en los trigales, entre otras 3 cruces perfectamente distinguibles sobre el trigo. No, y el rostro de Jesús. Y el rostro de Jesús. Muchas cosas, o sea, te repito, o sea, no podrían ser estos seres incluso los que de alguna manera trajeron los principios religiosos y nos están recordando ahí. Entonces resulta muy interesante, voy a repetir, por qué se interesaba Juan Pablo II tanto en el tema. Él sabía que había algo ahí, hay alguna relación. Entonces es algo que en mi concepto debe de ver con mucho interés la Iglesia, mucho. Pues bien,
además de profundizar en los misterios de nuestra fe, con los numerosos documentos históricos de los doctores y padres de la Iglesia, y tantos teólogos y humanistas que contamos, suena interesante acompañar a Jaime Maussan el 5 de mayo en el Auditorio Nacional para conocer sus revelaciones sobre vida extraterrestre, sin olvidar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pulso Informativo, una conexión con el mundo.